Miedo al fracaso, miedo a hablar frente a un público, miedo al rechazo. Todos tenemos miedos y en este video te quiero mostrar una guía y un cambio de mentalidad que te permitirá afrontar mejor tus miedos. Te diré de dónde viene esta emoción y cómo utilizarla para vivir una vida con más confianza. Así que quédate, porque al final de este video te voy a decir por qué unas personas superan sus miedos y por qué otras no. Soy Dorantes y ya que te suscribiste empezamos con este video. Para empezar, tienes que tener bien en claro de dónde viene el miedo. Y el miedo, hermano, hermana, es una emoción, no un sentimiento, que no son lo mismo. Este surge como una respuesta inmediata al peligro, y esto lógicamente nos servía mucho en épocas antiguas de las cavernas donde teníamos que escapar de depredadores que estaban constantemente amenazando nuestra vida. Pero hoy en día el miedo que sentimos es muy distinto y básicamente obsoleto, ya que hablando de las personas que ven este video, puedo asegurar que en un 90% de los casos su miedo no viene de un riesgo en su vida, sino simplemente de una situación que los amenaza, una situación que no les favorece, simplemente una barrera mental. Entonces, ¿de dónde viene nuestro miedo? A nivel cerebral, hay que recordar que el cerebro siempre va a buscar una zona de confort. Entonces, el miedo llega cuando se genera una sensación de amenaza que para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro y para nuestra mente están amenazando esa zona de confort, están desafiando lo que nosotros ya conocemos y están por lo tanto amenazando toda nuestra vida. Es por esto que tenemos miedo al fracaso, al rechazo o a distintas cosas, ya que el cerebro puso un mecanismo de defensa al vivir estas situaciones. Por ejemplo, si de chiquito, si de niño en tu infancia, tu trato con las personas era realmente malo y constantemente había críticas destructivas, entonces podrías desarrollar un miedo al rechazo a largo plazo, porque tu cerebro precisamente hizo un sistema de defensa que detecta que cuando tú hablas con una persona es porque van a amenazarte y por tanto tienes el miedo a mostrarte tal cual eres. Estas son cosas que sentimos el 100% de las personas y esto te lo puedo firmar, todas las personas hemos sentido miedo y esto es algo que quiero que tengas bien en claro, las emociones no desaparecen y el miedo es una emoción. Pero ¿sabes qué es lo que sí puedes hacer con tu miedo? Gestionarlo. Así es, el primer paso para superar un miedo es asumirlo y reconocerlo. Pero esto es un problema para nuestra sociedad al parecer, porque vemos el miedo como algo malo, como una señal de debilidad y nada más lejos de la realidad. Recuerda que fuerte no es el que no tiene miedo, fuerte es el que aún con miedo es capaz de hacer las cosas. Como ya dije, el miedo es una emoción. Ahora, a diferencia de las emociones, cosas como la fuerza, la voluntad o la valentía son sentimientos. Y los sentimientos vienen de aprender a gestionar las emociones, vienen de canalizar la emoción y pensarla y analizarla. Entonces, nosotros en base a esto podemos decir que podemos transformar nuestro miedo en fuerza, si sabemos cómo gestionarlo y razonarlo. Imagínate que llegues a un punto en el que puedes decir: voy a superar este miedo y siento la emoción de superar este miedo. Sería lo más chingón del mundo, ¿no? Bueno, creas o no, esto es algo que a mí me pasa mucho. Cuando yo detecto que tengo miedo, en vez de bajonearme, como que me motiva a salir, porque yo ya conozco la sensación de superar un miedo. Entonces, como ya conozco esa sensación, siempre me entusiasma superar el miedo y convierto mi miedo en fuerza, en valentía. Y es algo que te quiero enseñar a hacer en este video. Para eso te voy a dar 3 tips o 3, no sé, puedes llamarlo como una secuencia de actividades que puedes hacer cuando tengas un miedo enfrente y quieras superarlo. Primer tip, lo primero que tienes que hacer para superar un miedo, y aunque suene muy obvio, es someterte a las situaciones que te imponen el miedo, ya sea hablar en público o intentar cosas nuevas. Una vez ahí, es primordial que te grabes esto en la mente. Cuando tú tengas el miedo enfrente, no lo razones. No pienses, tengo miedo. No pienses en las cosas negativas que vienen a tu mente cuando sienten la amenaza. Porque cuando piensas esto, terminas sucumbiendo. Y por razonar tanto, en vez de hacerlo y superar tu miedo, vas a terminar por no hacer nada. Esto lógicamente es difícil, pero justamente al exponerte tanto a tus miedos, después ya se va a volver algo automático. El segundo tip o el segundo paso es que una vez que ya aprendiste a no presionar tu mente y a no pensar simplemente en miedo y en cosas negativas, imagina que no eres tú. Y esto se suena paradójico, pero escucha,
Imagina que no tienes el miedo y eres una persona más confiada. ¿Ok? Una vez tengas esto en mente, cuenta una cuenta regresiva de 3 segundos. 3, 2, 1. Y sin dudarlo, te avientas. Y para esto es primordial haber aprendido a no razonar el miedo. Porque en ese momento tú no tienes el miedo en la mente, tienes un personaje que, bueno, sería como actuar, pero después logras meterte en el papel. Tienes un personaje en el que tú sabes y te entiendes como una persona confiada y por tanto te puedes aventar y cuentas la cuenta regresiva de 3 segundos, no te lo piensas y ya estás ahí. Eso es lo que hay que hacer. Hasta este punto creo que ya quedó muy claro. Los primeros 2 pasos, los primeros 2 tips son una secuencia que puedes seguir para superar un miedo. Lo primero que tienes que hacer es no pensar en el miedo, después te pones en personaje, cuentas hacia 3 y te avientas. Y el tercer tip, por el contrario, es una pregunta más existencialista. Verás, cada que tú tengas el miedo, cada que sientes que te va a dominar, quiero que te preguntes lo siguiente, pero que te concentres solo en la pregunta. La pregunta es, ¿cómo me sentiré mejor? ¿Superando este reto o quedándome en el mismo lugar? Y piénsalo poquito. Las personas que ya han superado miedos no me dejarán mentir. Cuando se supera un miedo, se siente libertad y felicidad. Y cuando nos lo guardamos y dejamos que nos domine, se siente horrible. Y honestamente, da más miedo vivir arrepentido a tener la incomodidad en un momento y después superar el miedo. Y estos fueron los 3 tips que voy a dar el día de hoy. Ahora, lo prometido es deuda. Dije al principio de este video que les iba a decir por qué unas personas superan sus miedos y por qué otras no. Y ahí les va. Y aunque se escuche muy obvio y lo que ustedes quieran, si esto no lo tienes en claro, si esto no lo tienes colgado en tu habitación, entonces todos los tips que te di, toda la información que te di no va a servir. Y lo que hace que unas personas superen su miedo y lo que hacen que otras no la superen es la voluntad. Todos somos conscientes de nuestros miedos, todos sabemos que le tenemos miedo a hablar a esa morra que nos gusta, hablarle a ese vato que nos gusta. Todos sabemos que nos da miedo hablar en público, que nos da miedo aventarnos a hacer cosas nuevas. Pero los que realmente superan el miedo no son los que se leen todo el libro de cómo superar un miedo. Son los que dicen, me la pela, chingue su madre, me aviento. Y cuando se avientan, superan la barrera. Porque recuerden que hay 2 formas de vivir esta vida. Una está detrás del miedo y otra está después del miedo. Y ahora quiero dejarte con la siguiente pregunta. ¿Tú quieres ser una persona capaz de superar tus miedos y con voluntad? ¿O quieres ser una de tantas miles que simplemente ve sus miedos pasar y cómo los dominan y termina sucumbiendo ante ellos? Te dejo con esa pregunta, ya sabes qué puedes hacer si te gustó el video. Te la lavas. Nos vemos.